El hombre, centro activo de fuerzas y energías. Primera parte. La constitución del hombre. El verdadero ser que llamamos hombre no es lo que vemos ni lo que la mayoría de las personas piensan, sino algo mucho más elevado cuyo origen está en Dios. Lo que normalmente creemos ser se suele denominar en ocultismo la personalidad. Y esta está compuesta de un cuerpo físico, un cuerpo etérico o vital, un cuerpo de deseos o emocional y una mente. Esta es la manifestación del espíritu en sus diferentes aspectos en los tres mundos inferiores de los 7 existentes. Pero al igual que la personalidad se manifiesta en los tres mundos inferiores, lo que llamamos el mundo físico de deseos y del pensamiento, pues el espíritu igualmente, creado o diferenciado por Dios y en Dios, se manifiesta en los tres mundos superiores a partir del propio mundo de Dios. En esta conferencia, como en otras, pues los estudiantes de filosofía oculta o los que ya entienden algo de esta enseñanza, pues sería conveniente que tuvieran a mano un diagrama de lo que representan los mundos con sus correspondientes divisiones o incluso también alguno de los diferentes vehículos o cuerpos del hombre. Este espíritu, a imagen y semejanza de su creador, tiene tres aspectos llamados voluntad, amor o sabiduría, dependiendo de la escuela, y el tercero es inteligencia activa. Y estos tres aspectos se manifiestan como un triple espíritu, como una trinidad reencarnante en la forma de lo que normalmente llamamos ego, yo superior o alma. Normalmente es el yo superior el que más representa lo que estoy hablando. El alma sería la consecuencia y este yo superior está más identificado con el tercer aspecto de esta trinidad, de este espíritu, con el espíritu humano. Por consiguiente, somos un espíritu formado por tres aspectos o poderes divinos que en su manifestación y descenso hacia la materia crea los vehículos o cuerpos que necesita para adquirir experiencias en los mundos inferiores y gracias a los cuales se formará ese yo o alma, en su aspecto principalmente de o como conciencia y voluntad, que a su vez también es triple, como veremos ahora. Por tanto, el espíritu que procede directamente de Dios se manifiesta como tres aspectos o poderes llamados espíritu de vida, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, de los cuales el espíritu humano, haciendo la función de yo superior, de conciencia y de voluntad, se expresa en la etapa actual a través de cuatro cuerpos, de cuatro vehículos, que son los que ya he mencionado en tantas conferencias mías: el físico, etérico, de deseos y la mente. Gracias a las experiencias obtenidas a través de la reencarnación se forman tres almas, llamadas alma emocional, que procede del cuerpo emocional o de deseos, el alma intelectual, que procede del cuerpo etérico, y el alma consciente, que procede del cuerpo físico. Digamos que cuando digo procede quiero decir del resultado de las experiencias de tantas y tantas reencarnaciones. La mente no crea alma alguna, porque aunque normalmente se la considera un vehículo, en realidad es el medio o es el foco por donde se expresa el yo superior sobre sus cuerpos y por donde adquiere conocimiento. También es por donde el yo impresiona el cerebro. Los mundos son 7, incluyendo el propio mundo de Dios, y cada uno de ellos está compuesto de materia. Vamos a definirla así para entendernos mejor. Más bien
deberíamos casi llamarlas energías, porque los planos superiores, a partir del mundo físico, los superiores no se debería considerar materia, pero es una manera de llamarlas. Y esta materia, bueno, pues van de lo más sutil o puras hasta la más densa o física, donde nosotros evolucionamos conscientemente en la etapa actual, que es la del mundo físico. El mundo intermedio entre el mundo del espíritu y el de la personalidad se llama el mundo del pensamiento, es el mundo de la mente, el cual se divide en dos grandes regiones, una superior de cuya materia se forma el pensamiento abstracto, es las regiones donde están las ideas, los arquetipos de todo lo que aquí conocemos como formas físicas, incluyendo nuestros cuerpos. Y la región inferior del pensamiento, que se llama del pensamiento concreto, que es donde se forma nuestra mente razonadora. De ahí tomamos la materia, cada pensamiento toma materia, desde ahí el pensamiento adquiere una forma, con una vibración, con un color, etc. Y bueno, pues es de ahí de donde, con lo que estamos trabajando constantemente con la mente. En la región abstracta del mundo del pensamiento se sitúa el espíritu humano, que como un yo superior o ego intenta guiar a la personalidad para extraer el mayor provecho posible de las experiencias de cada renacimiento y así formar la unión de la personalidad reencarnante con la individualidad. Nosotros somos la individualidad ahí arriba, como ese yo superior, como ese ego, y nosotros aquí con la mente concreta, con la mente razonadora, con estos cuerpos que en cierto modo velan, encubren un poco la influencia del yo superior, pues nosotros somos aquí la personalidad. Ahora no tenemos relación directa con el espíritu, pero en su momento, cuando tengamos la consciencia en el nivel del ego, sí la tendremos y ya incluso no necesitaremos renacer aquí en el mundo físico. Así es que el espíritu o mónada, como también le llaman algunas escuelas, las orientales en particular, el espíritu es uno en su propio mundo, pero con tres aspectos o poderes divinos que, como he dicho, se representan en los tres mundos inferiores a nuestro propio mundo. Este espíritu se expresa como una trinidad, como una tríada, en cuyo tercer aspecto se sitúa actualmente el alma o ego, el cual se manifiesta o renace como personalidad, como he dicho, con los tres cuerpos mencionados, más la mente concreta, que es la herramienta necesaria para gobernar o dirigir o controlar dichos cuerpos. El ser humano cree ser lo que ve porque solo somos conscientes en el mundo físico y de nuestros cuerpos físicos. Pero ya hay muchísimos seres que también lo son en los mundos superiores, lo que significa que la evolución nos llevará a ser conscientes primero en las regiones etéricas del mundo físico y en el mundo de deseos y después en el mundo del pensamiento. He dicho que algunos ya son conscientes en esos mundos, son los más adelantados, los que más se han esforzado, los que más han desarrollado los poderes del espíritu, los que más han espiritualizado y muchísimo antes que nosotros, sus cuerpos, su carácter, su mente, etc. Esos son los que son los guías actualmente de la humanidad, son maestros y generalmente no se sabe nada de ellos o no se les reconoce como tal. Nuestros vehículos o cuerpos de expresión, al igual que los mundos de donde toman su materia, están compuestos de la más sutil y pura materia, hasta la más densa, que es la física, pero según vayamos evolucionando y purificando los mismos, pues iremos situando la conciencia en los mundos superiores para no tener que renacer obligatoriamente en los inferiores.
volviendo a estos guías de la humanidad, estos hermanos mayores, adeptos, iniciados, los hermanos mayores, excepto para algún caso en concreto, no toman un cuerpo físico para alguna determinada misión. Los adeptos sí es más fácil que tomen cuerpos físicos y estén haciendo determinados trabajos aquí. Iniciados hay muchos que tienen el poder de salir conscientemente del cuerpo físico, son clarividentes, etcétera. Y por un grado inferior a los iniciados están los discípulos, ya directos de los maestros, que bueno, reciben instrucciones del maestro, y algunos de ellos ya también hacen trabajos conscientemente mientras están fuera de su cuerpo físico. Una vez hecha una pequeña introducción a lo que somos y respecto a dónde estamos, dado por hecho que los lectores comprenderán que estos mundos y cuerpos se compenetran mutuamente, como ocurre con los estados que llamamos sólido, líquido, gaseoso, atómico y subatómico, que hay, por ejemplo, en un simple trozo de hielo, pues bien, entonces ya pasaremos a detallar y a demostrar que nosotros somos un centro de fuerzas donde se reúnen una serie de fuerzas o energías dentro de otros cuerpos superiores. Comenzaremos con el cuerpo y el mundo físico, el cuerpo físico y el mundo físico, que son lo más denso, pero que no dejan de ser la expresión de una serie de fuerzas o energías superiores, como lo son el deseo y la voluntad respecto a la acción. Decimos que el mundo físico se compone de 3 estados de materia, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, hace ya algunos siglos que se hizo la tabla periódica donde se demuestra que toda la materia está compuesta por átomos. Las diferentes combinaciones de átomos forman determinada clase de materia. Hoy la ciencia afirma que estos átomos están compuestos de otras partículas subatómicas y de otras aún más difíciles de detectar y analizar. Por tanto, podemos llegar a una primera conclusión diciendo que el mundo físico solo es real para los sentidos, y más concretamente porque los ojos solo perciben una escala o grados de vibraciones, lo que no ocurre con las otras energías, como por ejemplo la electricidad, el magnetismo o los rayos X. Si nuestra conciencia estuviera en el mundo de deseos, o por el contrario, en un animal, no podríamos decir que tenemos un cuerpo físico o que habitamos en un mundo físico, porque no lo veríamos ni seríamos conscientes de ellos, ya que el animal no tiene conciencia de vigilia como nosotros. Quiero decir que si nuestra conciencia fuera la del animal, o si nuestra conciencia estuviera en el mundo de deseos o en las regiones etéricas del mundo físico, donde nosotros no somos conscientes, si estuviera allí no podríamos ser conscientes del mundo físico. Si nuestra conciencia fuera como la del animal, no seríamos conscientes del mundo físico como lo somos en este cuerpo humano y con la conciencia de vigilia que tenemos. Entonces, para nosotros incluso podríamos decir que el mundo físico no existiría. Es más, si no tuviéramos un cerebro alineado con nuestra mente, que es lo que nos hace conscientes, así como yo nos hace conscientes del mundo físico, pues si no fuera por ese cerebro tan directamente relacionado con la mente, tampoco podríamos decir que el mundo y que el cuerpo son físicos, porque no seríamos conscientes de ellos. Nosotros somos conscientes y decimos que tenemos un cuerpo físico porque la mente recrea las imágenes que llegan al cerebro por medio de los ojos. Así que lo que llamamos cuerpo físico es el resultado de la combinación de partículas energéticas vibrando en el grado necesario
para que lo puedan percibir nuestros sentidos. En el caso que estamos hablando, más concretamente, el sentido de la vista. Por otro lado, la energía que mueve y da vida al cuerpo físico, el llamado cuerpo etérico, es invisible a los ojos. Los deseos y emociones que dominan el cuerpo físico, o sea, el cuerpo de deseos, también es invisible. Su materia es más sutil que la materia etérica. Los pensamientos, o sea, el cuerpo mental, la mente, también la materia de lo que está compuesto es más sutil aún que el cuerpo, que la materia del mundo de deseos, que la que hay en el cuerpo de deseos, que las emociones, que los deseos, que los sentimientos, y esta mente puede gobernar a todos ellos. Y la voluntad que representa al ego está por encima, es más elevada y poderosa que todos los cuerpos que acabo de mencionar y puede dominarlos, incluyendo a la mente. Por consiguiente, somos un conglomerado, una serie de vehículos encadenados, conectados, con diferentes funciones cada uno, y todos se podría decir que están relacionados íntimamente o confluyen en el cuerpo físico. Somos un conglomerado de energías entrelazadas que cumplen una función en cada renacimiento, en cada vida, para que el ego pueda evolucionar a través de las experiencias de cada vida. El cuerpo no tiene conciencia propia como tal. Si así fuera, no perdería la conciencia por las noches mientras duerme. Quiero decir, si el cuerpo tuviera conciencia propia y nos amputaran un brazo, pues ese brazo manifestaría un movimiento como expresión de la conciencia que tendría el brazo. Pero no es así, el cuerpo físico es materia, son átomos que componen moléculas y después células y no tiene conciencia propia. Esto es así porque lo que llamamos conciencia procede del mundo del pensamiento, o sea, del ego, del yo superior. Es la vida misma que desciende en cada renacimiento. Y solo somos conscientes cuando la vibración de este ego activa o compenetra el cuerpo físico, que no deja de ser otro cuerpo vibracional de menor frecuencia que los superiores. El cuerpo físico, si pudiéramos ver con nuestros ojos la vibración de los átomos y de dónde procede esa vibración, pues veríamos que tampoco es la materia que nuestros sentidos físicos perciben. Al fin y al cabo es un cuerpo también energético que vibra, aunque está condensado a nivel de lo que llamamos materia física. Cuando el ego no está dentro del cuerpo físico, no existimos en este mundo como conciencia, ni existe el mundo físico que nos rodea, porque no recibimos, como yoes, estoy hablando, no recibimos las impresiones o impactos de los objetos a través de los sentidos. Solo existimos como un yo cuando nuestra conciencia vibra en respuesta a lo que perciben los sentidos. El ego, o yo superior, es una conciencia que vibra a una determinada frecuencia en esas regiones abstractas del mundo del pensamiento. Para él, el mundo y el cuerpo físico no son materia física, sino materia energética, de determinado grado de vibración, como también lo es el mundo de deseos con sus correspondientes grados vibracionales según las divisiones que contiene. Es la consciencia de la personalidad a través del cerebro la que interpreta lo que percibe como que todo es materia física. La consciencia, nuestra consciencia a través del cerebro y de los sentidos físicos, interpreta que lo que ve, por ejemplo, a través de los ojos, es materia física. Pero en realidad la imagen de lo que vemos pasa
por el sentido de la vista hasta llegar al cerebro en forma de vibraciones. Y ahí se reproduce la imagen de lo que estamos viendo para que lo capte la mente. De hecho, cuando el cuerpo físico muere, la consciencia sigue existiendo en esos mundos de energía, en vibración, sintiéndose aún como un yo y viviendo rodeado de formas como las que nos rodean, pero de materia etérica. Si he dicho que el cuerpo físico no tiene consciencia propia, quiere decir que la consciencia que tiene cuando nosotros estamos trabajando durante el día es porque se ha introducido por las mañanas cuando despertamos. Por eso la conciencia en realidad procede del yo superior. Y es el yo superior quien percibe todo lo que captan los sentidos y lo interpreta tal y como lo hacemos aquí. Pero ese yo superior fuera del cuerpo, como conciencia que es, después de la muerte, después de la separación del cuerpo físico, sigue estando ahí, sigue siendo una conciencia, sigue siendo una vida, sigue teniendo sus deseos, sus sentimientos, sigue pensando, porque todavía tiene el cuerpo de deseos, todavía tiene el cuerpo mental, tiene su mente, o sea, sigue siendo el mismo, pero no tiene cuerpo físico, es la única diferencia que hay. La misma ciencia ha comprobado que la descomposición de los átomos que forman los cuerpos y las formas físicas son partículas que vibran y que pueden formar parte de un cuerpo en un momento dado y de otro al momento siguiente. Eso está desde hace años ya demostrado. Así es que todas las formas físicas, incluyendo nuestro cuerpo, forman un mundo vibracional y energético gobernado por leyes divinas y de acuerdo a sus polaridades, relaciones de mundos, centros energéticos y de conciencia, etc. Todo es energía, todo vibra, pero cada cosa, cada conciencia, cada vida está donde le corresponde según su desarrollo, su evolución, su vibración, etc. Si la materia es en realidad energía vibracional y la imagen vibracional que captan los ojos para llevarla al cerebro también es una energía etérica que crea la imagen para que la perciba el ego gracias a la mente, ¿dónde está la materia física? Está claro que solo existe para nuestros sentidos. Nuestro cuerpo físico es un campo de partículas atómicas y subatómicas en vibración que está compenetrado por el cuerpo etérico, un cuerpo que está compuesto de 4 éteres, cuyas partículas energéticas vibran a un grado superior para compenetrar los átomos y a su vez dar vida y conciencia y mantener en buen estado de salud al cuerpo físico. Ese cuerpo etérico, con esos éteres, son los que compenetran los átomos físicos y le dan vida. Y dependiendo del éter que sea, luego ya cada uno nos facilita la conciencia, la memoria y otras cosas que veremos más tarde. El cuerpo de deseos o emocional está compuesto de otras partículas más sutiles aún, o sea, su vibración es más elevada que las etéricas esas del cuerpo etérico, más sutiles aún, que compenetran a los cuerpos etéricos y a los cuerpos físicos, y que son la base de los deseos, de los sentimientos y emociones que necesita el hombre como impulso para la acción, como también ocurre con los animales cuando desean comer, tienen hambre y ven comida, pues ese impulso, ese deseo hace que vayan a comer. El cuerpo mental concreto o razón, la mente, compuesto de partículas mucho más sutiles aún que los otros cuerpos, compenetra a estos en forma de mente, para que se pueda razonar los impulsos del cuerpo emocional, o sea, los deseos, sentimientos, emociones, etc., y para ser conscientes en el mundo físico gracias al cerebro y a los sentidos. Como podemos ver, de acuerdo a la vibración de la energía de cada cuerpo, esta anima
influye y puede dominar a la inferior siempre que una vida divina o conciencia tenga poder sobre ella, la que en nuestro caso es el ego o yo superior. Si no hay conciencia dentro de una forma, esa forma es como si dijéramos que está muerta, no se desarrolla, no evoluciona, tiene que haber una vida, aunque su conciencia sea la de un átomo. En nuestro caso, la forma es nuestro cuerpo físico, y cuando el ego está reencarnado, está la conciencia dentro del cuerpo, y hay desarrollo y evolución. Pero si en una forma no hay vida, no hay conciencia, es una simple materia. Este es nuestro caso. La voluntad del ego tiene poder sobre la mente, esta la tiene sobre los deseos y emociones, y todos ellos lo tienen sobre el cuerpo físico, el cual está animado y vivificado, como he dicho, por el cuerpo etérico. Ahora bien, ¿por qué la energía de nuestros cuerpos no se funde y entremezcla en el caos donde está el resto de energías que crean las formas y cuerpo de este y de los otros mundos? La respuesta es la frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria que cada cuerpo tiene, cada forma tiene, según el átomo simiente portador de todo lo que hemos sido y experimentado en el pasado. Cada uno de nosotros no es totalmente diferente de una vida a otra. Será diferente, en cierto modo, nuestro aspecto y ciertos cambios en la naturaleza, en el carácter, etcétera, el resultado del anterior purgatorio, del cielo, de las anteriores vidas, pero siempre traemos también algo nuevo. La frecuencia vibratoria siempre cambia de una vida para otra y el resultado es que cada uno de nosotros, gracias a toda esa evolución que hemos hecho en tantísimos cuerpos diferentes, los desarrollos guardados en cada átomo simiente de cada cuerpo y todo eso unido o recopilado en el yo superior, donde está la conciencia también en ese mundo de la naturaleza y el yo superior con su memoria de todas sus anteriores vidas, significa que cada uno de nosotros es diferente, aunque aparentemente seamos humanos y similares. Cada cuerpo tiene un átomo simiente que no se destruye después de cada renacimiento. Aunque quemen el cuerpo físico, el átomo simiente siempre está ahí. No es un átomo físico. Lo que llamamos átomo simiente es una fuerza, es una energía que utiliza un átomo físico como vehículo para que se vaya grabando todas las experiencias de la vida. Pero después de la muerte, esa energía, esa fuerza, ese libro donde se ha escrito todo, se marcha, se lo lleva el yo. En cada átomo simiente se graban las experiencias para luego extraer la quinta esencia de las mismas y así evolucionar un poco más en cada vida. Cada átomo tiene una vibración determinada de acuerdo al desarrollo evolutivo que haya alcanzado el ego. Y es esa vibración la que, al descender la vida hacia un nuevo renacimiento, atrae las partículas que estén en sintonía con su destino. Cuando digo destino me refiero al desarrollo, las posibilidades, las tendencias, los karmas maduros que tendrán en esa futura vida. En fin, y bueno, pues esto pues para así formar, como es lógico, sus cuerpos. Atrae la materia que le corresponde según a todas esas cosas. A partir del átomo simiente del cuerpo físico se forma una imagen etérica del futuro cuerpo físico, sobre el cual se verán atraídos los átomos para así crear las diferentes clases de materias que forman nuestro cuerpo, ¿no? Los huesos, la carne, los cabellos, las uñas, etcétera. Y aunque el ego hace algún trabajo en esto, pues lo cierto es que es ayudado por otros seres etéricos, principalmente los ángeles, con otros colaboradores suyos, que utilizan cuerpos energéticos y son ellos los que darán forma al cuerpo según sea su destino respecto al karma y a las posibilidades, tendencias que traiga, etc. El ego
como conciencia vibracional, vibrante allí en su propio mundo, que ya creo que hemos dicho alguna vez, que allí es donde se crea un arquetipo vibrante, que será la base sobre la cual luego se formará el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Pues bien, este ego, con esa conciencia, se introduce en la matriz de la madre cuando se va a renacer. Y aun en su propio mundo, estando allí en ese mundo, pero que como es mucho más sutil y está en el mismo espacio que ocupa el físico, como el mundo del pensamiento está en el mismo espacio que ocupa el mundo físico, pues compenetra el cuerpo físico y el mundo físico, si nos referimos al mundo. Entonces se hará consciente de este mundo una vez que el yo se introduce, más bien a partir de que nace, progresivamente se va haciendo consciente de este mundo, y entonces ya quedará aprisionado en él desde el nacimiento hasta la muerte, actuando ya como una personalidad. Ya se nos ha velado la conciencia de ese yo superior, particularmente por los diferentes cuerpos, o mejor dicho, por toda esa materia que hemos atraído en el descenso para formar nuestros diferentes cuerpos. Eso hace que no tengamos ya la conciencia de ese yo superior y hace que a partir del nacimiento comencemos a familiarizarnos con el mundo físico y a tomar conciencia de él. Es a partir del nacimiento cuando se van formando los otros cuerpos. El etérico se termina de formar a los 7 años, el de deseos se está formando hasta los 14 y la mente pues termina de formarse a los 21. Esas son las herramientas que tiene el ego para aprender de las experiencias de cada vida y para ir desarrollando sus vehículos, sus cuerpos, para que cada vez sean más puros. El ego intentará hablar por medio de, entre otras cosas, pues la intuición, la voluntad, la imaginación, el presentimiento, la conciencia, la inspiración en algunos. Pero si la personalidad tiene su conciencia en lo material y en lo personal, pues claro, no podrá oír sus consejos, porque los diferentes cuerpos, aun siendo energéticos, podríamos decir todos ellos, pues sus propios cuerpos obstaculizan lo que viene de los mundos espirituales. No es necesario decir que si hay un problema mental, una tara mental, por accidente, de nacimiento, por lo que sea, o si el cerebro está dañado, entre otras cosas, pues no podrá haber esa comunicación total o perfecta entre el ego y la personalidad. Ya hemos visto hasta ahora cómo un espíritu creado por Dios se manifiesta como una tríada que en el catolicismo se llama o la llaman el Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. En la filosofía oriental, en el sánscrito, la llaman Atma, Buddhi y Manas, la cual se apodera y hace suyos unos átomos, según va descendiendo, unos átomos de cada mundo donde se manifiesta para atraer la materia que le corresponde en cada renacimiento, como hemos dicho. Y cómo con ese átomo simiente y con la ayuda de otros seres energéticos, cuyos cuerpos son energéticos y etéricos, los ángeles, los espíritus de la naturaleza, entre otros, pues formamos los cuerpos etéricos y cuerpos físicos. Pero si el desarrollo alcanzado hasta ahora todavía no nos permite crear nuestros propios cuerpos según los moldes etéricos que nos facilitan, menos capaces seremos aún de crear esos moldes. El cuerpo etérico que atrae los átomos para formar el cuerpo físico de acuerdo a su frecuencia vibratoria lo depositan otros seres, también con cuerpos energéticos, claro. Lo depositan estos seres en el vientre de la madre, mientras que el átomo simiente del hombre va en el espermatozoide que tiene que fecundar el óvulo. Por tanto, solo hace falta, en el caso de ese embarazo para un futuro nacimiento, lo único que falta es la mano de obra mencionada. Pero surge la pregunta, ¿en qué se basan los ángeles para crear cada molde etérico, cada
cuerpo etérico, que es el molde para que atraiga la materia física y se forme el cuerpo físico? La respuesta es un arquetipo existente en las regiones inferiores del mundo del pensamiento, que es donde se encuentra el propio ego. Bueno, él se encuentra en las intermedias. Así es, en cada mundo evoluciona su propia oleada de espíritus, como lo hacemos nosotros en el mundo físico. Los ángeles lo hacen en las regiones etéricas, los arcángeles en el mundo de deseos. Y así sucesivamente en cada uno de los mundos hay una jerarquía que es algo así como la humanidad que corresponde a ese mundo, como nosotros somos la humanidad del mundo físico. Cada una de esas jerarquías se especializa en el manejo de la materia de ese mundo. Los ángeles están en las regiones etéricas, se han especializado en la manipulación, formación de formas, de cuerpos, con materia etérica. Los ángeles, los arcángeles lo hacen con la materia emocional del mundo de deseos. Además, otras jerarquías de seres pueden trabajar también en otros mundos que no son suyos. Siempre hay una colaboración. Hay arcángeles que colaboran con ángeles, como también hay ángeles que colaboran con arcángeles. Esto bien porque han evolucionado más que sus hermanos o bien porque ayudan a los que les siguen, como es el caso de los ángeles respecto a nosotros, o también el caso de nosotros respecto a los reinos que nos siguen. Los vehículos o cuerpos que utiliza el ser humano están relacionados unos con otros energética y magnéticamente, siendo el ego quien, con otras ayudas, lo construye y los controla por diferentes medios. Los medios ya lo sabemos, la mente, los deseos, las emociones, el cerebro, el sistema nervioso, etc. De hecho, los reinos que nos han llegado, que no han llegado al grado evolutivo que nosotros, no los pueden utilizar de la misma manera. Es en estos cuerpos de materia cada vez más sutil donde grabamos la película de la vida y donde nos la llevamos para unir su quinta esencia con la de las demás reencarnaciones, con el resultado de las experiencias de las demás reencarnaciones, puesto que ese es el motivo del renacimiento. En cada vida nos deshacemos de dichos cuerpos una vez extraído el mayor beneficio de las experiencias. Nos deshacemos de él para así formar lo que en la vida llamamos conciencia. El resultado de esa vida lo unimos al resultado de las anteriores y es lo que aquí para nosotros podríamos decir que es la conciencia, la sabiduría esa que nos guía, nos aconseja, esa voz. La materia o energía de la que se forman esos cuerpos es la que corresponde a nuestro grado de desarrollo y debe vibrar de acuerdo al arquetipo que se encuentra donde está el verdadero yo o ego, o sea, en el mundo del pensamiento. Después de extraer dicho beneficio, esas partículas pasarán a formar parte de otros cuerpos y seres, al igual que las que forman parte de nuestros cuerpos han estado en otros. Evidentemente, es la sintonización positiva de las partículas vibratorias con el ego la que hace que sintamos equilibrio, felicidad, bienestar, etc. A su vez, el resultado de esa vibración interna de los cuerpos, como aura, se comunica y forma el aura que nos comunica si sintonizamos bien o mal, o sí o no, con quien nos ponemos en contacto. Todas estas energías que tenemos en los diferentes cuerpos y que llegan a formar esa aura externa, también es un medio de ponernos en contacto con las personas que nos rodean. Son esas auras las que muchas veces nos dicen con quién estamos más en sintonía y con quién no, sin apenas conocernos. El resultado del empeño y persistencia que cada uno hace para progresar moral, intelectual y espiritualmente se manifiesta en las partículas energéticas de dichos cuerpos, transformando así el carácter a lo largo de la vida según sea la voluntad. De esta forma, el ego va adquiriendo cada vez más poder sobre sus vehículos.
Cuando extraemos el provecho espiritual de cada uno de los cuerpos energéticos, los abandonamos para que su materia se disuelva en su propio mundo y para que pueda servir de ayuda a otros que la utilicen como vehículo. Por tanto, cuando llegamos al mundo del pensamiento como egos desnudos, o sea, solo con el beneficio de las experiencias de la vida pasada, entonces descansamos hasta que de nuevo sentimos la necesidad, el impulso de volver a experimentar en la vida física. Es algo así como si nos dijeran que tienes que continuar tu evolución, que tienes que desarrollar los poderes que como espíritu tienes, que necesitas conocer los diferentes mundos, que necesitas hacerte un maestro en el manejo de las materias de los diferentes mundos. Entonces, la jerarquía correspondiente a ese mundo nos suele ofrecer generalmente, nos suele ofrecer varios destinos futuros de acuerdo al desarrollo obtenido al que necesitamos, a las deudas kármicas pendientes con determinadas personas, etc. Es de acuerdo a nuestra elección como esas jerarquías crean un arquetipo vibratorio que perdurará hasta el momento en que esté prevista la muerte del cuerpo físico futuro, y es de acuerdo a ese arquetipo y su frecuencia como los ángeles crean el molde etérico energético sobre el que se formará el cuerpo físico. Una vez elegido esa vida, no la vida tal y como la vamos a vivir aquí, sino las líneas generales, cosas más importantes de nuestra vida. Una vez que elegimos una de las varias vidas que nos proponen, ellos crean ese molde vibrante, ese arquetipo vibrante, cuya vibración estará así hasta el momento de la muerte del cuerpo físico. Y en base a esa vibración, según desciende o según descendemos ya, cuando llegamos aquí a las regiones etéricas, los ángeles nos crearán el molde etérico que necesitamos para luego formar el cuerpo físico. Los cuerpos vibran de acuerdo a ese arquetipo, con la diferencia de que sus partículas son de polaridad contraria al cuerpo inmediatamente superior. Lo que no ocurre con el propio ego o yo superior, que no representa ningún sexo o polaridad. Si nuestro cuerpo físico es masculino, el etérico será femenino. Eso es lo que quiero decir. Una vez que sabemos que el cuerpo físico es en realidad energía, examinaremos los otros cuerpos energéticos. El cuerpo etérico, también llamado vital, está formado por 4 éteres invisibles a nuestros ojos y es el encargado de mantener vivo y en buen estado de salud al físico. También tiene relación con el mantenimiento del cuerpo, el calor de la sangre, la memoria, en fin, otras cosas que ya veremos. Sus éteres comunican su vibración o vitalidad a los átomos físicos y es de este modo como el ego tiene dominio de este cuerpo a través de la sangre existente en todo él y también gracias al sistema nervioso. Sin embargo, sin ese cuerpo energético no llegarían al cuerpo de deseos ni a la mente las impresiones del mundo físico, puesto que, como ya veremos, además del cerebro etérico, están comunicados por unos centros o chakras. Digamos que las vibraciones que llegan al cerebro procedentes de los sentidos pasan al cerebro etérico y al sistema nervioso energético del cuerpo etérico, donde se comunican con los chakras etéricos que conectan con los del cuerpo de deseos astral para que pasen después al cuerpo mental, a la mente, que es donde lo percibe o donde las percibe el ego. Esto, como es lógico, es en un momento, o sea, es en un instante, no podríamos seguirlo como va ocurriendo. Como lo es también el hecho de ver o oír algo y expresar un sentimiento, un deseo, un pensamiento como respuesta. Normalmente suele ser todo muy automático, si no es un acto voluntario.
Este cuerpo se alimenta de varias clases de energías, pero principalmente de las partículas energéticas del Sol que penetran por uno de los chakras que está situado a la altura del bazo. De ahí que cuando al final del día nos sentimos cansados y tenemos sueño es porque nos falta esa energía que hemos gastado durante todo el día y que al caer la noche el sol ya no nos puede dar más y nos vemos obligados a responder, a reponer vitalidad, una vitalidad universal, vamos a decirlo así, que está en el mundo de deseos y bueno, pues reponerla para levantarnos al siguiente día como nuevos, ¿no? Ya descansados y sin sueño. Esta sería la enseñanza principal y general respecto a los diferentes cuerpos que forman la personalidad. Y así terminamos la primera parte.